¿Qué tal? Muy buenos días, traders. Bienvenidos hoy jueves 23 de enero a una nueva sesión o un programa con Juan Ramón Rayo. La verdad es que el programa de hoy va a estar súper interesante. Es nuestro primer programa de este año 2025 y obviamente con todo lo que está sucediendo, la verdad es que vamos a sacar temas que son de alto interés, ¿no? Recuerden que esta semana, el día lunes, fue la juramentación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Vamos a tocar obviamente ese tema, vamos a hablar un poco de las implicaciones en el día a día de la inteligencia artificial. Y bueno, para esto, ¿quién mejor que el maestro Juan Ramón, que ya lo tenemos con nosotros? Buenos días, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, contento de volver a comenzar estos programas, nuestro primer programa del año 2025. Bueno, como le comentaba a nuestros traders, Juan Ramón, uno de los temas principales es que Donald Trump es ya presidente, su segundo mandato en Estados Unidos. Y precisamente uno de los temas centrales ahora mismo es la inmigración. ¿Cómo pueden sus políticas migratorias impactar en el mercado laboral y en la economía en general, Juan Ramón? Bueno, a ver, la restricción migratoria que plantea Donald Trump es, Ujú, desde un punto de vista económico, lo interpretamos o se puede interpretar como un shock negativo de oferta. Es decir, va a haber menos mano de obra dentro de la economía estadounidense, aunque es verdad que ujú, eso también hay que matizarlo porque, por ejemplo, hubo una fuerte polémica dentro del Partido Republicano sobre si había que expedir una visa para profesionales medios y altos, de media y alta cualificación. Y en esa polémica Donald Trump se posicionó a favor de seguir expediendo esos visados e incluso de ok. incrementar esos visados, ¿no? Frente a otra rama del Partido Republicano que no quería en absoluto seguir expidiendo visas y que todo el trabajo cualificado internamente pues fuera a parar a trabajadores estadounidenses, estrangulando, por tanto, esa parte crítica de la economía, ¿no? De hecho, hace pocos días Donald Trump Ujú, lo volvió a repetir, que sigue a favor de este programa de visas y sigue porque Estados Unidos, comentó, tiene que captar el talento global y él va a apoyar esa claro. iniciativa. Por tanto, no va a ser un shock negativo de oferta en todos los sectores de la economía. Parece que hay más bien una intención de limitar la inmigración de contenido irregular, pero tampoco de estrangular la inmigración legal, sino incluso de fomentarla hasta cierto punto. Pero bueno, sea como fuere, si se reducen los flujos migratorios, legales o ilegales, va a haber un shock Claro. negativo de oferta. Eso se traducirá en salarios más elevados para los trabajadores locales, pero también en costes de producción más altos. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, tanto en Estados Unidos como en España, uno de los factores que contribuye a elevar sus costes y, por tanto, a volverla menos asequible es la falta de mano de obra cualificada adaptada a ese sector, ¿no? Claro. Disponible para trabajar en ese sector. Si parte de los trabajadores de ese sector venían de la inmigración, pues menor cantidad de inmigrantes, menos mano de obra aún en ese sector y, por tanto, costes aún más elevados. Aunque, por otro lado, también hay que decir que la inmigración supone un shock negativo de oferta, pero también un shock negativo de demanda. ¿A qué me refiero? Los inmigrantes no solo trabajan, es decir, no solo producen, sino que también demandan. Y por tanto, si hay menos inmigrantes, la demanda agregada de la economía estadounidense va a caer. Esto en ocasiones puede parecer negativo y lo es, pero en algunos sectores críticos, como el que hablábamos, como la vivienda, donde hay escasez de oferta, el hecho de que se relaje la demanda también puede contribuir a moderar los precios o al menos a que el efecto de la oferta no se note tanto sobre la población estadounidense. Por tanto, los efectos en esos bienes críticos son desde luego mixtos y luego, por supuesto, hay que considerar otras variables de contenido no económico, pero económicamente los efectos de la restricción migratoria son esos. Vale, perfecto. Y otro punto también que mencionó Donald Trump, que bueno, que es su base, ¿no? De su campaña y del mandato también anterior, en cuanto al comercio internacional y todas estas amenazas de aranceles. ¿Qué medidas comerciales espera que realmente tome Donald Trump? ¿Cuál crees que sería el impacto en la economía global con lo que está comentando? Es difícil de saber. ¿Por qué es difícil de saber? Porque, Ujú, por un lado, parece muy claro lo que piensa hacer. Él sí, dijo en campaña que va a imponer un arancel del 25% a México y Canadá, del 60% a China, de como mínimo el 100% a los BRICS si osaran establecer, crear una moneda alternativa al dólar y de en torno al 20% para el resto de países, entre ellos, por supuesto, España y la Unión Europea. claro. Eso es lo que dijo Trump. Y bueno, si fuera un político que
cumpliera estrictamente todo aquello que dice, pues diríamos, ya sabemos lo que va a hacer. Es más, hace 2 días reiteró que a partir del 1 de febrero establecerá un arancel del 25% a Canadá y a México. Por tanto, parece que sí, que se reafirma en lo que prometió. Sin embargo, esta es una interpretación que hacen algunos políticos cercanos a Donald Trump, aunque no necesariamente, o no, desde luego, a su pensamiento proteccionista, como puede ser Javier Milei. Javier Milei y otros, y creo que sí hay un ápice de verdad, aunque no sé cuán grande es ese ápice, interpretan que estas amenazas de Trump arancelarias son más bien una herramienta negociadora para conseguir otros fines comerciales o no comerciales. Esto, de hecho, también Sí. lo repitió hace una semana aproximadamente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, cuando declaró para su confirmación ante el Senado. Dijo que los aranceles iban a seguir siendo utilizados como herramienta negociadora para conseguir incluso fines no comerciales. Correcto. Ejemplo, que los países OTAN aumenten el gasto en defensa, ¿no? Entonces, digo que es difícil saber qué va a hacer Trump porque si estas amenazas son eso, amenazas como primer plato para iniciar una negociación con otro contenido, incluso recordemos que en el primer mandato le llegó a plantear a la Unión Europea: nosotros quitamos todos nuestros aranceles si vosotros quitáis todos los vuestros contra nosotros, y si no, os subimos los aranceles, ¿no? Entonces, ya digo, siendo ese el planteamiento, siendo una partida de póker negociadora, hay que ver cómo discurre esa partida. Desde luego, lo más simple y llanamente previsible es que se suban los aranceles, pero sí es verdad que hay una voluntad de negociar para otros asuntos para no subir aranceles, pues a lo mejor esa negociación llega a buen puerto y por tanto nos ahorramos una subida de aranceles que desde luego sería terrible. Pensemos, Claro. pensemos que gran parte, ¿no? Voy a poner un ejemplo que creo que parte de la audiencia entenderá. Buena parte del estancamiento que ahora mismo está viviendo Europa, no tanto España por la inmigración, aunque sí en términos per cápita, pero no en términos de PIB, pero el resto de Europa lo está pasando muy mal, sobre todo Alemania. Gran parte de ese estancamiento se debe a haber roto relaciones comerciales con Rusia. De manera justificada o no, pero económicamente los efectos han sido esos. Claro. Alemania ahora compra la energía mucho más cara porque no se la puede comprar a Rusia y además ha perdido mercados exteriores. También la competencia de China influye, pero ha perdido mercados exteriores para sus exportaciones, sobre todo porque se vuelven más caras, ¿no? Entonces, claro, si esa ruptura comercial con Rusia ha ocasionado esto, una disrupción mayor de los flujos comerciales internacionales en una economía que externamente está tan abierta como la europea, no perdamos esto de vista, pues sería muy dañino. Por tanto, esperemos que no llegue la sangre al río y que si Trump plantea esto como una negociación sobre algunos puntos razonables, por ejemplo, también amenaza con aranceles si Europa osa censurar Twitter o censurar Facebook u otras redes sociales, pues bueno, vamos a ver cuál es el mejor escenario: que Europa no censure y que Trump no suba aranceles. Por tanto, vayamos a esta negociación pro libertad. Sin embargo, a pesar de toda esta situación en Alemania, vemos que el DAX sigue como un tiro, ¿no? Es algo que me ha sorprendido Sí, realmente. a ver, la economía alemana, a pesar de que está estancada y lleva 7 años estancada, no está cayendo, no está en abierto retroceso, no es que ahora sean más pobres que hace 7 años. Entonces, Correcto. tenemos un contexto donde el vigor de la economía no está decreciendo. No tengo en mente los beneficios de las compañías alemanas, pero probablemente no hayan caído, sino que como mucho se habrán estancado. Digo en agregado, por supuesto Sí, encontraremos claro. algunas en las que sí ha caído. Y además lo que tenemos es una perspectiva de bajada de tipos de interés. Y claro, si tú mantienes beneficios y bajas tipos, el valor actual de esas empresas en principio tiene que subir. Si además hay una cierta perspectiva de recuperación a largo plazo, no a corto, pero sí a largo plazo, pues bueno, eso puede llegar a justificar valoraciones que en cualquier caso son frágiles desde mi punto de vista, pero valoraciones como las actuales. Vale.
Bueno, hablando precisamente de Alemania, uno de los mercados más importantes es el automotor, ¿no? Y Ujú. Trump ha sido un firme defensor de la energía tradicional, especialmente ahora con el petróleo y el gas. ¿Cómo crees que sus políticas energéticas puedan influir en esta era actual de supuesta transición hacia energías renovables? Bueno, ahí el tema es si Trump va a cargarse, y no lo Ujú, digo peyorativamente, va a destruir esta transición energética, a mi juicio, demasiado acelerada sí, y centralizada que han promovido los gobiernos, especialmente los gobiernos europeos, de, pues, por ejemplo, prohibir la nueva producción de coches con motor de combustión a partir del año 2035 o querer alcanzar la emisión cero de CO2 a partir del año 2050. Lo que vemos, lo que vemos en parte es que Trump ya ha abandonado el Acuerdo de París y por sí, tanto eso proporciona un mensaje muy claro al resto de gobiernos. Básicamente les está diciendo que el Acuerdo de París no sigue adelante, que los objetivos de reducción de CO2 van a tener que interrumpirse, al menos desde el lado de Estados Unidos, y que si ellos quieren seguir por esa vía, que va a ser globalmente inútil, porque si China no reduce sus emisiones de CO2, Estados Unidos no reduce sus emisiones de CO2, que lo haga la Unión Europea no va a tener ningún efecto global relevante. Y por otro lado, también dentro de las primeras medidas que tomó Trump eh, el día de su toma de posesión, destaca de manera muy clara la liberalización de regulación del mercado energético, como bien decías ujú, antes, facilitando pues, la construcción de nuevas centrales, de exploración de nuevos pozos o yacimientos de petróleo, la perforación de Alaska, la construcción de oleoductos y gasoductos. Por tanto, Trump ha declarado la emergencia energética nacional ujú. y apuesta de manera muy decidida por los combustibles fósiles producidos dentro de Estados Unidos. Entonces, eso desde luego cambia bastante las reglas de juego que teníamos establecidas hasta el momento. Perfecto. Bueno, ya tocando también este tema, el aumento de la deuda de Estados Unidos, que no para. ¿Cómo planea Trump abordar este déficit fiscal en este segundo mandato? ¿Qué riesgos ves en este enfoque de más gasto público, Juan Ramón? A ver, bueno, si aumenta el gasto público o no es algo que está por ver, ¿no? Entre las medidas Claro, que también tomó Trump en su primer día de mandato, eh, también se encuentra la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que tiene como objetivo buscar una mayor eficiencia en el gasto público y la congelación de nuevas contrataciones en el sector público durante 90 días con el objetivo de crear un plan que mejore la eficiencia dentro del sector público. claro. Esto es algo que bueno, el propio Trump y sobre todo Elon Musk, cercano a Trump, insistió mucho en campaña y, por tanto, está por ver si en este segundo mandato Donald Trump aumenta el gasto público o al menos lo mantiene en términos absolutos, lo cual supondría una reducción en relación al PIB si el PIB sigue creciendo. En el primer mandato, desde luego, Trump no redujo el gasto público, tampoco lo incrementó en relación al PIB, pero no lo redujo en términos absolutos, lo incrementó y lo mantuvo en términos de PIB. Y eso, unido a la rebaja fiscal, eh, generó un aumento del déficit público en el primer mandato de Claro. Trump. Ahora parece que Trump, Elon Musk, etcétera, son más conscientes de la problemática del déficit público, de la emisión de deuda pública y que hay una mayor conciencia de la necesidad de corregir eso. Bueno, esperemos que no la capacidad de endeudamiento que tiene Estados Unidos a escala global no los tiente para seguir abusando de la emisión de deuda y que no se recurra más a una política que, si se abusa de ella, como hemos visto durante los últimos años, genera inflación. Y no olvidemos que Trump llega al poder, entre otros motivos, pero no muy destacado, por la inflación que se experimentó durante la era Biden y el descontento popular que ello provocó.
Y hablando precisamente de la inflación, ¿crees que Trump adoptará una postura más intervencionista frente a la Reserva Federal en este segundo mandato? ¿Cómo crees que sus posibles decisiones puedan influir, ¿no?, en esta estabilidad económica que me Es estabas dif comentando? Sí, es difícil de saber porque, por un lado, Trump en campaña dijo que iba a respetar la independencia de la Reserva Federal, que no iba Ujú, a reemplazar a Powell antes de que termine su mandato, por supuesto. claro. Am, pero a su vez, hace 10 días ya publicó un tuit diciendo que los tipos de interés en Estados Unidos estaban demasiado altos, Sí. y que eso no podía seguir así y que la Fed tenía que bajarlos. Y luego, claro, le han preguntado por este asunto a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que de alguna manera trata de pues mantener un perfil más profesional, más institucional, y él dijo que, por supuesto, la independencia de la Reserva Federal estaba garantizada, que eso Ujú. no se quería poner en cuestión, pero que, manteniendo esa independencia, el presidente Donald Trump podría emitir sus opiniones sobre la política monetaria de la Fed cuando quisiera. Claro, si lo que hace Trump No, meramente es opinar sin ningún tipo de injerencia, amenaza, intento de intervención presente o futuro sobre la Fed, pues bueno, que opine, ¿no? Es decir, es complicado porque una figura con tantísimo poder, nunca sabes cuando una opinión, sobre todo tal como se expresa Trump, muy amenazante, es de verdad una opinión o una orden. Pero si de verdad se les dijera a los miembros de la FED, miren, el presidente va a decir lo que le dé la gana, pero no nos vamos a entrometer seguro en sus acciones, pues bueno, a lo mejor afectaría a los mercados eh, porque de alguna manera ese mensaje calaría, pero se mantendría formalmente la independencia de la FED, claro. eso es algo que, bueno, viniendo de Donald Trump, realmente una opinión suele ser siempre una amenaza, ¿no? Al final, todas las opiniones forman parte del movimiento de los mercados, Juan Ramón. Em, para terminar, ¿no? Un último tema que también le interesa mucho a nuestros traders en esta era es el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, que lo había comentado a comienzos del programa. Cada vez lo vemos a mayor escala. ¿Qué podemos esperar en esta nueva era de inteligencia artificial con NVIDIA y con empresas bueno, que buscan imitar, ¿no?, lo que ha hecho NVIDIA en estos años? Bueno, justamente ayer subí un vídeo sobre esta cuestión a mi Ujú, canal. Si uno quiere, digamos, tener una respuesta o una visión personal propia más ampliada. Yo creo que Trump ha dado el pistoletazo de salida para la carrera estatal o promovida, impulsada, facilitada por los estados al menos, hacia la singularidad o hacia la superinteligencia artificial. sí, Es una carrera que, bueno, potencialmente, sobre todo si lo hace como lo está haciendo Trump, ¿no? Se ha anunciado una inversión de 500.000 millones de dólares, Trump no ha puesto de dinero público ni un solo dólar, y lo único que ha prometido ha sido pues, de regular e impulsar infraestructura crítica que sea competencia del gobierno federal, ¿no? sí. Creo que es algo, por un lado, esperanzador, porque si llegáramos a una inteligencia artificial general, no digamos ya una superinteligencia artificial, la capacidad que tendría de mejorar nuestras vidas es inimaginable, realmente es inimaginable, porque estamos hablando de una inteligencia que supera con mucho la nuestra y, por tanto, de la misma manera Claro. que, no sé, una gallina no puede entender la inteligencia de un ser humano, pues un ser humano no podría entender la inteligencia de una superinteligencia artificial y las capacidades revolucionarias que tendría. Pero al mismo tiempo, esta carrera estatal también se está haciendo por las prisas, ¿no? Por ser el primero que llegue a la superinteligencia artificial, se está haciendo con un deterioro de los estándares de seguridad y de precaución alrededor del desarrollo de esa inteligencia artificial. Y eso es peligroso porque crear un ente que sea mucho más inteligente que tú, pretendiendo que va a estar bajo tu control y que va a servir tus órdenes, es muy osado, es muy Claro. arriesgado, ¿no? Si las gallinas o los monos crearan un ser humano, aunque fuera de chiripa, pues claro, el ser humano luego no se ha sometido a las gallinas o a los monos, sino que ha buscado desarrollar sus propias metas, sometiendo al revés a las gallinas y a los monos, allí donde esos animales interfieren, o los domestica o los aniquila.
Entonces, claro, nos exponemos a algo similar a esto. Hay problemas de desarrollo de la inteligencia artificial que, por seguridad, o sea, problemas de seguridad de la inteligencia artificial que no han sido solventados y que no está muy claro cómo se pueden solventar. Y en lugar de frenarnos para ver qué solución le damos a esto, o ir avanzando poco a poco para ver que la inteligencia artificial no tenga fallos críticos, como hay una necesidad de ser el primero que llegue, se está dejando de lado todos estos estándares de seguridad, porque si no llega a Estados Unidos, llega a China, si no llega a China, llega a Claro. cualquier otro país, y en esa carrera pues hay riesgos, hay oportunidades de futuro como quizá no hemos tenido otras en nuestra historia, pero también hay riesgos muy serios incluso para la subsistencia del ser humano. Y último punto, las criptomonedas. A diferencia de su primer mandato, Donald Trump con las criptos, pues ahora las abraza. ¿Qué podemos esperar en este caso? ¿Crees que quiere convertir a Estados Unidos al estilo Bukele en El Salvador? Sí, él dijo que quería convertir a Estados Unidos en la reserva global de referencia en materia cripto. Sí. Que cualquier persona que pensara en invertir en algo cripto se fuera a Estados Unidos. Bueno, esto es algo que va de la mano también de la potenciación energética que pretende Trump, ¿no? La inteligencia artificial necesita energía, las cripto necesitan energía y, por tanto, sí, parece que en esta ocasión, pues, bueno, el otro día indultó a Ross Ulbricht de Silk Road. Parece que tiene una pretensión mucho más amigable hacia lo cripto, hacia pues la parte libertaria volcada en las técnicas de descentralización o en los instrumentos de descentralización, ya sea de intercambio o de interconexión a través de la red. Y eso, desde luego, yo creo que es muy positivo, que la primera potencia mundial no tenga una actitud negativa, sino incluso positiva hacia ese tipo de desarrollos, pues es esperanzador porque frenará muchas malas iniciativas en otras partes del mundo o al menos proporcionará un refugio que es probablemente el mejor que se podría desear a esa materia. Perfecto. Bueno, Juan Ramón, ya nos hemos pasado, tenemos un poco más de 20 minutos. Lo dejamos hasta acá el día de hoy. Sin embargo, bueno, vamos a intentar hacer otro programa en un par de semanas y ya, bueno, seguimos con la actualización. La verdad es que ha sido un programa muy interesante y te doy las gracias por estar el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Juan Ramón.